Muchos deseos de poder compartir con ustedes un tema sumamente importante, pero quiero felicitarles también por el avance que ha ido teniendo la iglesia en cuanto a la parte estructural, la planta física. Se han hecho muchos detallecitos bonitos, la plataforma está muy linda, un púlpito muy hermoso, súper, es único. Esto no lo ven en ninguna parte, yo asumo que no. Pero está muy bonito todo, les felicitamos en el nombre del Señor. ¿Esa segunda planta va a dónde? Salones. Ah, eso también es único, eso también es único. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 4, verso 11, preste atención a este texto. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, es decir, que ignoren, ni vean, eso es ceguera. Hasta que, claro, cuando se ignora algo y estamos ciegos frente a ello, entonces el enemigo entra en medio y luego comete el daño, como aquí dice, y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Siéntense, por favor, queridos hermanos. He querido utilizar este texto para hacer una analogía, una comparación con nuestro tiempo actual, nuestro tiempo presente. Vivimos en épocas donde entre más días la sociedad y el mundo nos sorprende con cosas inimaginables. Lo que pasa es que en el proceso nos vamos amoldando a ellas porque se produce una repetición de la repetidera en algunas cosas y cuando menos pensamos, pues nos parece normal. Por ejemplo, uno ve una humedad y uno la puede ver 3 meses y luego se acostumbra a la humedad, ¿cierto que sí? Uno ve una luz rota y si no es alguien que está despierto en la iglesia, la luz rota pasa desapercibida. Y si hacemos el ejercicio, pastor, puede ser que una luz pase dañada 5 meses porque nos acostumbramos a verla dañada. Y los seres humanos somos seres de costumbre. Ya hay 3, no sé si alguien se ha fijado, pastor, cuente conmigo, yo la voy a cambiar, dígame dónde hay que comprarla, eso es muy barato, no sé, porque esa es la cuestión. Nos amoldamos, nos adaptamos y así se quedan las cosas. Ahora, esta ilustración también me ayuda para concientizarnos de una cosa que viene sucediendo. Yo empecé a preocuparme hace algunos años porque yo comencé a ver una propaganda, comencé a ver un movimiento ideológico que comenzaba a bombardear la sociedad y era un bombardeo constante, un bombardeo. Una bandera multicolor. ¡Ay, tan bonita la bandera! Un juguetico, la bandera multicolor. Eso es normal, es un juguete para niños. ¿Y es que acaso va a ser homosexual por un juguete que tiene la bandera multicolor? Un partido de fútbol, una bandera multicolor. Iba uno a un centro comercial, una banderita multicolor. Luego los niños estaban jugando un videojuego y estaba la bandera multicolor. No podíamos ver un partido de fútbol sin que ya hubiese una propaganda, y eso es una invasión ideológica. ¿Por qué es una invasión? Porque a ti no te preguntan si estás de acuerdo. Lo único es que te la van filtrando y eso es una propaganda ideológica. Y cuando nosotros nos preguntamos por esa banderita, entonces dicen, es que es la bandera de la diversidad. La bandera de la diversidad. Y entonces vamos asumiendo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diversidad. Pero esto no es un símbolo de diversidad. Esta bandera se ha convertido en un símbolo político y sexual. Y yo lo voy a explicar por qué. Es un símbolo político y sexual. Y entonces eso fue lo primero que me preocupó, que nos estuvieran bombardeando. Lo segundo que me preocupó fue
que nadie decía nada. Y entonces, miremos a ver, ¿quién dice algo? Nadie dice nada. ¿No habrá por ahí un librito o algo donde alguien escriba y nos diga qué es lo que está pasando? Mira que no. Pero tan raro, si es que esto es una invasión tan fuerte, si es que esto es invasivo y nadie dice nada. No, mira que no. ¿Por qué? No, pues es como en los días de Noé. Como en los días de Noé, entonces como en los días de Noé, pues no hagamos nada, ni digamos nada, ni escribamos nada. Pero lo tercero que me preocupó fue algo que yo denomino normalización. La normalización es el fin último de lo que desea un sistema ideológico. ¿Y por qué digo que me preocupó la normalización? Porque comencé a escuchar padres, abuelos cristianos, madres cristianas, jóvenes cristianos, diciendo: pastor, es que ellos nacen así. ¿Cómo así? Sí, ellos nacen así. Porque es que desde chiquitico yo lo veía que él ya tenía sus cositas. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, por falta de conocimiento, nos amoldamos al sistema de cosas. Por falta de conocimiento. En un primer momento, hace algunos años, cuando se hablaba del problema del homosexualismo, no teníamos respuestas prácticas. Perdón, teníamos respuestas muy prácticas. ¿Cuál era la respuesta práctica? Tiene un espíritu. Esa era la respuesta práctica. Y como tiene un espíritu, entonces vamos a sacar este espíritu, porque hay espíritus que no salen sino con ayuno y oración. Entonces, todo se espiritualizó y se perdió de vista la problemática social de la persona, la problemática emocional de la persona, la ausencia paterna, un abuso, una violación. Se omitió también que a muchos niños se pudo haber direccionado sabiamente, pero claro, eso nos llevó al extremo de que todo era espíritu. Y como por ahí, pues, hubo un cantante que hizo famoso que todo era espíritu. Todos escuchaban la canción de Marcos Witt, que estuvo de moda: espíritu, no, 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 no. Espíritu, no, 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 no. Oye, y entonces todo espíritu. Espíritu de temor, espíritu de frialdad, espíritu de... Entonces todo era espíritu. Claro, y entonces eso fue práctico. Pero hoy, cuando nos enfrentamos a una situación de degradación moral, entonces nosotros tenemos que entender que hay que asumir nuestro papel como iglesia frente a todo lo que viene sucediendo, pero con conocimiento, no solo con el poder del Espíritu Santo, no solo con la oración, sino con conocimiento, porque un abuelo, un padre o una madre o una generación que no tiene conocimiento de Dios y de lo que pasa en el mundo y de cómo nosotros podemos ser útiles, terminamos fracasando. Terminamos fracasando. Hoy yo estaba en Medellín y a mí me parece muy triste lo que yo escuché. En una sola congregación de 50 adolescentes, 30 tienen problemas de orientación sexual. 30 de 50. ¿A usted no le parece que eso es muy triste? Que en nuestras congregaciones haya una problemática tan grave y tengamos muy pocas posibilidades de escuchar algo sobre el tema, muy pocas posibilidades. Y entonces, ¿quién va a asumir el trabajo de atender a esos 30 muchachos? ¿Quién va a asumir el papel? Si son 30. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Con la sí.
batería. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Yo le pregunto a la persona, ¿y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes que de 50 adolescentes hay 30 que tienen un problema de orientación sexual? Digo, pastor, porque con todos hablamos y 30 de ellos manifestaron que tienen un problema de orientación sexual. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Nosotros nos hemos podido dar cuenta de que hay un aumento de homosexualismo y de que hay un aumento de lesbianismo. ¿Cierto que sí? Pero también nos hemos podido dar cuenta de otras cosas con relación a la moralidad o a la inmoralidad que el mundo hoy está planteando. ¿Qué cosas has visto tú, por ejemplo, en nuestra sociedad que entre más días peor? Quiero que me ayude. ¿Qué cosas usted nota? Que entre más días peor. Más fuerte. Sí, ¿en qué ejemplos podemos tener? ¿Cómo? Sí, pero un ejemplo específico de cómo vamos viendo la degradación moral, cómo se está observando. Que es normal, un ejemplo específico, a ver. Las niñas besándose en la calle, es normal. Normal ver niñas besándose con otras, efectivamente. Ver hombres vestidos de mujer. Dos hombres agarrados con la mano, de la mano, perdón, y con un perrito. Muy jóvenes, demasiado jóvenes, muy adolescentes incluso. Mire, hermano, por si usted no se ha dado cuenta, o sí se ha dado cuenta, le voy a decir. Hoy en día los jovencitos tienen relaciones sexuales incluso antes de cumplir 12 años. 1. 2. Hipersexualización infantil. Eso significa que entre más días los niños y las niñas quieren vestir más como los adultos. Y usted ve niñas que se visten con 8 años prácticamente mostrando. Eso se llama hipersexualización. Niñas que quieren andar con tiritas, minifaldas pintadas, porque hay un ejemplo del adulto y entre más días el Estado más les da posibilidad a los niños de que tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque les están enseñando en la educación sexual que ellos pueden tener relaciones sexuales antes, incluso sin que los padres puedan decir absolutamente nada. ¿Qué otra cosa hemos visto? Otras cosas que hemos visto es que entre más días, más divorcios. Entre más días la mujer, más quiere independencia del hombre. Entre más días ella asume que no necesita del varón. Entre más días, menos niños y más perros. Ahora ya la moda no es estudiar pediatría. Ahora la moda es estudiar veterinaria. ¿Por qué? Porque hay un sistema ideológico que le ha hecho creer a la sociedad que tener hijos es un problema. Y hoy la mujer, muchas, no, por favor, yo no hablo en general porque obviamente ustedes concuerdan conmigo, hoy entre más días las mujeres menos quieren cumplir el rol que Dios le dio a la mujer de tener hijos, multiplicar la tierra, educar los hijos. Ese rol no lo quieren asumir. Pero el hombre tampoco quiere asumir el rol de ser un hombre que cumple los 3 propósitos para los cuales fue creado: procreador, proveedor y protector. No, ella no quiere compromisos.
Yo quiero tener una relación pero sin responsabilidades. Y entonces usted los ve que llegan a los 30 años todavía en la casa. Porque ellos no quieren tener responsabilidades. Porque tener una esposa o en embarazo, ¿qué problema me va a dar usted en la vida? Y yo solterito mejor, pues, como dice el hermano Rivera, ¿cierto? Es mejor solito que contigo solito. Claro, y entonces todo eso va calando al punto que también me he propuesto hacer el ejercicio en las iglesias que he estado para hacer un balance de nuestra iglesia actualmente frente a la ideología. Y entonces el balance es que para los próximos 10 años no vamos a tener una generación de niños cristianos. No la vamos a tener. ¿Por qué? Porque a donde he ido, las ciudades grandes, he preguntado ¿cuántas hermanas aquí casadas están esperando un niño? Hermano, como si el Señor estuviera aquí escuchando, como que el Señor me está escuchando aquí. Ninguna pareja está esperando hijos. Bueno, hagamos la pregunta como a ver si nos da un consuelo, una esperanza. ¿Cuántas parejas están planeando? Al menos de 5 iglesias grandes, solo una está planeando. Y ni preguntemos cuando pregunté que cuántos tenían mascotas. Y entonces le pregunto a una hermana en el Plateado Cauca, donde uno cree que no entra la moda. Hermana, yo la bendigo. ¿Usted es casada? Sí, señor. Ay, qué bendición. ¿Y usted tiene esposo? Perdón. ¿Y usted tiene hijos? Ay, no, pastor, no. Uy, no. Pero yo tengo 2 perros. Ay, Dios mío. Claro, inconscientemente y por ignorancia, no nos damos cuenta que hay un sistema ideológico que nos hace propuestas y nosotros nos las vamos creyendo. La sociedad ya se lo creyó. Y es muy triste ver hoy, por ejemplo, que frente al Estado y frente a la sociedad tiene más valor un perro porque le dan derechos civiles. Un perro tiene veterinaria, un perro tiene morgue, un perro tiene funeraria, un perro tiene profesor, tiene psicólogo, un perro tiene todo. Hoy un perro tiene, no le va a tener un colegio. ¿Ya tiene colegio? Poderoso. Y entonces, guardería. Y entonces estamos asistiendo a la época donde el sistema ideológico va logrando lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? El sistema ideológico quiere humanizar el animal y deshumanizar al ser humano. Por eso es que nos han aprobado este mismo año el aborto hasta el 6º mes. Eso se llama deshumanización. Deshumanizar al ser humano y matarlo en el vientre hasta el 6º mes. Hermanos, ¿saben lo que pasa en el 6º mes? En el 6º mes el niño ya detecta, ya reconoce el sonido, la voz del padre y de la madre. Y sin embargo el Estado dice, eso no es un ser vivo, eso es un saco de células. No, eso es un feto, es un embrión y tiene vida, y nosotros como iglesia lo sabemos, y el Salmo también lo sabe cuando dice, mi embrión vieron tus ojos. Claro, y entonces a veces caemos en esos errores ideológicos y las ciudades están llenas de eso. Y el sistema ideológico quiere dividir al hombre de la mujer, y a la mujer le dice, es que usted como mujer, usted ha sido toda la vida sometida, esclavizada, a usted no la han apreciado. Empodérese, y por eso sale el empoderamiento femenino, porque ellas quieren tener, conseguir, porque quieren ser como los hombres. Por eso ya no quieren entonces dar a luz.
Y por eso entre más días el fenómeno de los perros y las mascotas. A ver, yo no tengo problema con las mascotas, yo tengo una mascota. Pero la mascota no es mi hijo. Porque es que uno ve cómo muchas veces se va asumiendo, ojo, no, el hecho de que usted le diga a la mascota, niña, llegó tu papá. Bueno, el hecho de que le digas, amor, llegó tu mamá, no significa que usted ya lo humanizó. Pero en el proceso, una de las cosas a las que nos lleva este sistema ideológico, ya lo voy a hablar de esto, es que nos cambia el lenguaje, y cuando nos cambia el lenguaje, nosotros cambiamos los conceptos, y cuando me cambian el concepto, yo entonces lo asumo, y ahí es donde comienza la humanización de la mascota. Antes era mascota, hoy es niño y niña. Hoy es bebé, amor, ¿cierto? Tetero, teterito, nombres bíblicos, nombres de personas. Claro, antes se buscaba el nombre de una mascota, ¿cierto? Chayán. No, pero hoy se buscan los nombres de humanos. Ok. Por eso es que el Señor me movió hace más de 3 años a escribir un libro donde vamos a desenmascarar esta ideología. Esta ideología se llama la ideología de género. El Señor me movió hace más de 3 años a escribir un libro que salió este año y me demoré más de 3 años escribiéndolo. Y es el primer libro escrito en la iglesia pentecostal que habla profundamente sobre el tema. Gracias a Dios, ¿cuánto nos alegramos por eso? Porque Dios a su tiempo va levantando, va despertando, y entonces usted necesita este libro para usted y su familia. Así que al final se lo vendo, vale 40,000 pesos, no más. Si usted me dice, pastor, yo no traje plata hoy, no se preocupe, yo no vi. Ok. Mentira, no, así. Llegamos a un acuerdo con el pastor y me hace favor, cuando usted le pague, le entrega el libro, ¿ya? Pero es muy económico, son 40,000 pesos, no más. Eso cuesta, como decía un hermano, eso cuesta un almuerzo sin carne. Bueno, la ideología de género es un sistema ideológico. Y cuando yo digo ideología de género, estoy hablando de algo que no tiene un peso científico ni biológico, por eso se le dice ideología de género. Pero resulta que hoy en las universidades no quieren hablar de ideología, sino de identidad de género. Identidad de género. Ojo con esa palabra es falsa, es un camuflaje ideológico, no es identidad de género como nos quieren vender la idea. Nosotros, los que sabemos que es un engaño, le decimos ideología de género. Esta semana estaba en una iglesia y una hermana me presentó y dijo, hermanos, vamos a hablar de un problema, de una moda que se está metiendo, la identidad de género. Entonces me tocó decir, hermana, identidad de género es la palabra que ellos quieren que nosotros repitamos. La palabra correcta es ideología, porque no tiene bases científicas. ¿Qué es la ideología de género? Aquí hay una confusión. ¿Por qué? Porque cada que se habla del tema, la gente piensa y se programa. Otros dicen, ya eso han hablado. La gente asume que es que vamos a hablar contra la persona que tiene un problema de orientación sexual, es decir, del homosexual. La persona piensa que inmediatamente vamos a hablar contra la lesbiana, contra el homosexual, y que le vamos a dar, espere. Resulta que incluso la ideología de género a ellos los ha instrumentalizado y les ha hecho creer una mentira. Y por eso cuando los instrumentaliza, los vuelve contra el cristianismo. Y entonces le dicen, mira, a ti te odian los evangélicos. A ustedes los odia el cristianismo.
Ustedes son enemigos del cristianismo y por eso es que ellos se vuelven tan radicales contra el cristianismo. Al punto que usted los ve quemando iglesias, los ve quemando símbolos cristianos, odian lo que ven de iglesia, porque hay un sistema ideológico que los instrumentaliza y claro, y los adoctrina. Ahora, vamos a hablar en este tiempo, en este momento, de desenmascarando la ideología. Primero, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es una mezcla de pensamientos sobre la sexualidad. Ok, aquí viene la cuestión. Porque lo que hemos visto actualmente es un problema que está causando daños en la sexualidad. Todo lo que les mencioné tiene que ver con la sexualidad. Por eso la ideología de género es un ataque a la sexualidad. A ver, ¿y qué tiene que ver la familia en todo esto? Tiene que ver todo, ¿sabe por qué? Porque en el momento en que la ideología de género se planteó atacar la sexualidad, destruir la sexualidad, destruir la identidad de los jóvenes, ya por ahí comenzó pegándole donde era para atacar la familia. ¿Cuántos hijos va a tener un homosexual? ¿Cuántos hijos van a tener unas lesbianas? ¿Cuántos hijos va a tener una mujer feminista que odie a los hombres? Y entonces, si no hay hijos, ¿dónde van a quedar las familias? Porque lo que nosotros entendemos es que una familia es lo que Dios estableció en el Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo: multiplíquense, reproduzcanse, poblen la tierra. Esa fue la institución de la familia. Ahora, si no hay un hombre con una mujer que se proponga tener hijos, ¿dónde queda la familia? Por eso el ataque es a la sexualidad. Porque si atacan la sexualidad y dañan la identidad de los jóvenes, porque eso es lo que está pasando, jovencitos de 12 y 10 años diciendo supuestamente que ellos tienen una orientación sexual distinta. Y a uno lo sorprende cuando un niño que no tiene la madurez ni siquiera para que le den un pase, ni para ejercer el voto, porque no tiene la capacidad de elegir en un voto, ahora le estén diciendo que él puede ser lo que quiera ser. Y entonces, si no tiene madurez para esas cosas, ¿cómo va a tener madurez para algo que es tan importante para su vida como la identidad definida sexualmente? ¿Cómo va a tener madurez? Y hay padres que dicen: no, yo te apoyo. Hija, yo te apoyo. Espera un momentico, a la que hay que apoyarla a usted. ¿Cómo que yo te apoyo? ¿No entiende que no tiene la madurez para tomar semejante decisión? Claro, como la ideología de género y el sistema político actual saben que los padres son la primera fuente de sabiduría de los niños, entonces le van a poner una ley para que el padre no le diga absolutamente nada al niño. Y si le dice que eso es mentira, nos querían imponer una ley este año llamada la Ley 272, donde a nosotros, donde a profesores, a padres, a médicos, a psicólogos, les iban a tapar la boca con la Ley 272, diciéndole que era un delito ayudar a un niño que tuviese un problema de identidad sexual. ¿Usted sabe lo que eso significa? Hermano, si a nosotros nos callan con una ley, todo niño que tenga un problema de identidad o un problema de orientación sexual no va a tener las herramientas para que alguien le pueda ayudar. ¿Por qué? Porque la ley dice que eso es un delito. Gracias a Dios hubo gente valiente
que se paró frente a este sistema y le dijo: no señor. Recogieron firmas a toda velocidad y en 5 días las firmas ya estaban en el Congreso para decirle: qué pena, no estamos de acuerdo con esa ley, y esa ley se cayó, gracias a Dios. Y por eso estamos todavía hablando con libertad. Todavía no hay una ley. Ahora, esta semana, la semana pasada, salió un funcionario público, el director, si mal no estoy, perdón aquí, bueno, creo que el Ministerio de Salud, el director del Ministerio de Salud, salió con una circular diciendo: a partir de ahora, ojo hermanos, escuchen, lo que estamos diciendo es que la ideología de género es un ataque a la sexualidad. Y entonces sale la circular diciendo: a partir de ahora, todos los entes de salud tienen la obligación de aprobarle los tratamientos hormonales y quirúrgicos a los niños que quieran hacer un cambio de sexo. ¿Cómo le parece? O sea que si el niño tiene 4 años y él dice que quiere ser una mujer, entonces el enemigo llamado Satanás, el diablo, usando el actual gobierno, quiere que nuestros niños pierdan completamente su identidad. Y entonces ahora se supone que los niños que no tienen madurez, dice que se les tiene que aprobar, ojo, por una circular, que a ellos se les puede hacer cambios hormonales, cambios en su sexualidad, por una circular. Un momentico, ¿esa circular tiene una comprobación científica? No, pero es un derecho. Ah, ok. Hermano, pero ¿cómo es eso, hermanos? Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Porque el ataque que está sucediendo desde la ideología de género es un ataque diabólico. Es un ataque de algo que jamás se había visto en la historia humana, y no hay registro de que eso en algún tiempo de la historia haya ocurrido. Que venga ahora el enemigo a querer dañar la identidad de los niños, y aparte para decir que es un derecho, hermanos, nuestra pelea está siendo muy difícil, pero no podemos quedarnos callados frente a lo que está pasando. Como mínimo, hermanos, nosotros tenemos que comenzar a entender que el enemigo está siendo sutil para meterse y engañar a toda la sociedad, pero a nosotros no nos pueden engañar. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio, tenemos deseos de aprender y no podemos nosotros pecar por ignorancia. Para ir y decir, es que eso es normal, es que yo creo que él nació así. No, eso es lo que la ideología de género quiere que tú digas. ¿Cuál es la frase más famosa de la ideología de género? La frase más famosa de la ideología de género es: nadie nace siendo hombre o mujer, sino que se hace. Es la frase más famosa de la ideología de género. Y es tan famosa esa frase que ha hecho que hoy la sociedad caiga en el extremo de lo absurdo. ¿Cuál es la frase más famosa de la ideología de género? A ver. Nadie nace siendo hombre o mujer, se hace. Un aplauso para este joven que está pendiente de una reunión. Amén. Muy bien. Hermana, ¿cuál es la frase más famosa de la ideología de género? Nadie nace siendo mujer o se hace.
Ok. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué dices, amado? Amén. Una frase tan sutil le ha hecho un daño a la sociedad irremediable. Le ha hecho un daño a una generación que, como no tiene la capacidad emocional ni fuerza racional, porque hoy estamos frente a una generación que no tiene capacidad de raciocinio, que no quieren pensar, que no quieren leer, que quieren estar metidos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y cuando menos despiertan han pasado 5 horas pegados de las redes sociales, y cuando se acostaron su cerebro quedó saturado de todo menos de un pensamiento que lo haya llevado a cambiar. Eso se llama falta de capacidad de raciocinio. Por eso, una de las cosas que más daño le puede hacer a un jovencito es que nosotros le demos libertad tecnológica a un niño o a una niña. Es lo peor. Es que yo quiero que mi hijo sea un hombre inteligente, hermano. Si usted le está dando esto a su hijo desde temprana edad, déjeme decirle que no va a tener un hombre con capacidad de raciocinio, ni una mujer con capacidad de raciocinio. ¿Qué provoca la falta de raciocinio? Que yo me coma cualquier cuento que se me atraviese a través de un TikTok o de un Reel. Va a hacer que de un momento a otro un solo pensamiento le cambie la identidad sexual a nuestros hijos, porque no hay capacidad de raciocinio, de pensar, de razonar la idea y decir, no, a mí no me parece. Y entonces eso es lo que ha generado que hoy sean los jóvenes los que más caigan en esa mentira ideológica. Porque estamos frente a una generación cargada de sentimentalismo. Y esa generación es una generación que no tiene tolerancia al dolor. ¿Me regañó? No me dijo que sí. Me quitó el celular. Estoy herido en mis sentimientos. Preguntas que ahora sí me dio depresión. ¿Qué te dio? No, me dio algo. ¿Qué pasó? Me quitaron el celular. Es una generación que no tiene tolerancia a la frustración. Es una generación que no quiere pagar el precio de conquistar. Es una generación que no es capaz de hacer una tarea. Todo lo tienen en la inteligencia artificial. Es una generación que lleva a la escuela y al colegio y a las universidades tareas a medias, porque quieren lograr algo, pero como hay que esforzarse, entonces no lo alcanzan. Y como hay un sistema ideológico posicionado en los gobiernos, le dicen a los profesores: pasen a los niños, qué pesado, apruébenles. Y por eso es que mi hijo me dice: papi, es que gente que no estudia en mi colegio y les pasan el año. ¿Pero por qué, papi? No, dice que porque hay que dejarlos ganar, que porque eso es un derecho, que porque eso les haría daño. Claro, en los gobiernos hoy sirven a un sistema ideológico. Hermanos, cuando uno se ve frente a la fuerza tan poderosa que tiene Satanás, el diablo, que ha tomado las leyes, que ha tomado los medios de comunicación, que ha tomado la educación, uno dice: no, pues no hagamos nada, porque es que la fuerza con que se vino esta ideología es muy fuerte, no nos queda más sino no hacer nada. Mentira.
No importa que hoy no hayan venido muchos hermanos, algunos por la transmisión nos siguen. Dios les bendiga, hermanos, pero como mínimo si logramos concientizar a algunos hermanos de que hay que prepararnos para hacerle defensa a este sistema ideológico, habremos alcanzado mucho. Porque no hay peor diligencia que no se hace. No, hermano, es que yo soy viejo, yo me duermo en el culto. Yo la verdad es que no tengo ya hijos. Hermano, no podemos pensar de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque el ataque de este sistema ideológico está haciendo es contra la familia y contra los principios cristianos. Y todo cristiano debe tener un espíritu de defensa, de ser capaz de argumentar como mínimo por qué es que hay una diferencia que desmiente la falsedad de esa ideología. Como mínimo debemos nosotros tener la facilidad. Ay, pastor, ¿y cómo hago para aprender? Compre el libro. Desaprender, lo primero, amén, desaprender. Y segundo, comprar el libro. Leerlo. Hermano. Amén, amén, claro que sí. Y entonces, ¿a qué ha llevado la ideología de género hoy a nuestra sociedad? A uno de los más absurdos de toda la historia de la raza humana. Hermano, ¿quién le ha hecho creer a una persona que puede autopercibirse un caballo? Dígame. Si es que yo hice el intento de autopercibirme rico y no tengo nada. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Como nadie nace según la ideología, ni siendo hombre o mujer, entonces la ideología le dice: tú puedes ser lo que quieras ser. De verdad, sí, mira, no, yo te apoyo. Tú puedes ser lo que quieras ser. Ay, ¿cómo hago para ser lo que quieras ser? El Estado te da un derecho. Un momentico. Un derecho para una tontería de esas. Sí, claro, el Estado te reconoce, el Estado te apoya, el Estado conoce tus sentimientos, conoce tus emociones. Ah, no, entonces yo voy a ser el género no binario. Sí, tú puedes ser no binario. Ah, pero también puedo ser binario. También puedes ser binario. Pero también puedo ser entonces hoy lesbiana y mañana puedo ser un intersexual. Sí, puede serlo. Ay, no, eso está muy bueno. O sea que yo me puedo acostar hoy siendo una mujer y mañana me puedo levantar siendo un hombre. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo le puedo llamar a esto? Tú puedes llamarle eso género fluido. Fluido, sí, tú fluyes entre los sexos. ¿Cómo así que fluyes entre? Sí, yo puedo fluir. Ah, ok. O sea que yo puedo también autopercibirme un perro dálmata. Pues mira que sí, tú puedes autopercibirte, si quieres, hasta un gato o un tigre. Claro, y entonces sale el joven con un problema mental, porque ¿quién más que alguien con una enfermedad mental para creerse esta mentira? Claro, Satanás, el diablo, a través de esta ideología llamada la ideología de género, ha cogido al ser humano y lo ha tirado al piso y lo ha pisoteado y ha caído a lo más bajo. Ese sistema ideológico que los pisotea se llama la ideología de género. Pastor, ¿y eso cómo se está dando? Fácil. Pastor, pero es que mi hijo no sale de casa. No se preocupe, que en su casa es donde lo está doctrinando. ¿Por qué? Porque hoy ellos tienen la sartén por el mango. Eso significa que hoy se han apoderado de todo lo que nosotros hacemos
y es que hoy el ser humano pasa gran parte de sus días pegado de la tecnología, y más la generación joven. Ellos están pasando más tiempo frente a la tecnología y entonces no necesitan venir a la iglesia. La ideología dice: no dejemos a los hermanos en el culto, no pasa nada, ellos están allá con los coritos. Yo sé que yo tengo paz y gozo en mi corazón. No se preocupe, la ideología dice: no, déjenlos allá en sus cuatro paredes, que yo, mientras los papás están en el culto, yo aquí les estoy mandando un videito bien chévere donde le voy a mostrar cuáles son los géneros con los cuales tú puedes ser parte de este sistema. En un video de 30 segundos, un hijo nuestro puede caer en una confusión, porque ellos han tomado la sartén por el mango y se han apoderado del sistema de los medios masivos de comunicación. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí. Y entonces quitamos el televisor. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que debemos tener una preocupación, y esa preocupación implica que yo tengo que saber qué es lo que ven mis hijos, qué es lo que ve mi esposa, qué es lo que nosotros seguimos en televisión, porque hay cristianos apoyando programas sin sentir nada, donde hay transexuales, homosexuales, lesbianas, y no pasa nada. Hermano, a mí me presentan un programa donde es más que obvio que me quieren mostrar la persona con un problema de orientación y nadie siente nada y sigue como si fuera normal. Y hace días había un programa donde, claro, allí efectivamente tiene ya hoy que tener un personaje homosexual, y entonces toda la cámara era para ese personaje homosexual. Cómo se movía, cómo quebraba las manos, cómo daba bailes, como decía. Ese era el personaje que se llamaba la atención de la cámara. ¿Por qué? Porque es lo que quieren transmitirle a la sociedad. Se han apoderado de los medios masivos de comunicación y hoy ni los niños se salvan de lo que están viendo. Pastor, ¿y entonces qué hago? No te estoy diciendo que les quites lo que tienen. Supervisa lo que están haciendo. Y mejor aún, ahora tú tienes que retomar el rol que Dios nos ha dado como padres, educadores, como orientadores de nuestra familia. Hay que retomar esos principios. ¿Y cuáles son esos principios? Porque con esto quiero ir cerrando. Podría quedarme con ustedes toda la noche, hay muchas cosas que decir, pero tenemos que ir cerrando. Y quiero decirles que una de las cosas que nosotros podemos retomar en nuestra casa es volver a una de las cosas más importantes que tenemos como iglesia y como familia. ¿Cuál? La educación, la enseñanza, la transmisión de los valores. Con razón, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar a la tierra prometida, antes de entrar a Canaán, la primera recomendación del Señor fue: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras que yo te ordeno hoy, las aprenderás de memoria. Primero, eso es lo que significa, ¿sí? Y estas palabras que yo te ordeno hoy, las vas a guardar en tu corazón, es decir, las vas a aprender de memoria. Porque hay un problema cuando no aprendemos las cosas, no sabemos qué transmitirle al otro. Alguien hoy dijo algunos versículos, por ejemplo, vamos a recitar la Biblia, sí, pero ¿sabe cuánto hace que usted se aprendió ese versículo? Nada. Años. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que te aprendiste un versículo? Porque siempre que uno dice, hermano, vamos a entonces un aquí versículo. Gente que está repitiendo un versículo hace 23 años. Con razón se lo da de memoria.
Hermano, no, yo no lo aprendí hace 10 años que me convertí. Y entonces cuando vuelve y le preguntan, usted ve que vuelve el hermano a repetir el mismo versículo. Y entonces, ¿cómo vamos a transmitirle conocimiento a nuestros hijos si no estamos aprendiendo la palabra de Dios? Y eso hace que hoy, entonces, no tengamos que transmitirle cuando ellos tienen una dificultad, un problema, cuando hay que darle respuesta, no tenemos que darle. Por eso el Señor, aunque no tenían libros, le dijo: y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, las aprenderás de memoria y las repetirás a tus hijos. ¿Qué tenemos para repetirle a nuestros hijos? Y también las escribirás en los postes de tu casa. La importancia de la escritura. Y las escribirás en los postes de tu casa. Y esas palabras hay que repetírselas al acostarse. ¿Cuántos todavía leemos salmos en la noche al acostarnos? ¿Cuántos todavía hacemos devocionales antes de acostarnos con la familia? Y entonces eso le dijo el Señor: antes de acostarte, o sea, al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, porque el Señor sabía que la instrucción de un pueblo era el que les iba a afianzar en las raíces y en los principios para poder sobrevivir frente a lo que se iban a encontrar en Canaán. Porque cuando nosotros, haciendo una comparación, salimos o dejamos ir a nuestros hijos a Canaán, representado en el mundo, ¿con qué principios, valores, instrucción se van a ir al mundo? Y voy cerrando con una anécdota. No le olvide que una de las mentiras de los predicadores es: ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Una anécdota de lo que puede hacer, mis queridos hermanos. Gracias, hermano, aquí por el fondito. Una de las cosas que puede hacer la instrucción en la casa. Porque a mi hijo ya le han hecho 2 atentados en el colegio. En un primero le llevaron un transexual a darles una cátedra de inclusión y de diversidad. Y entonces un día, como ellos lo sacan de su aula de clase y los llevan, y allá parece que no se sabía qué era qué. No se sabía si era un hombre, una mujer o una defesio. No se sabía qué era. Los sientan allí para lanzarles toda esa basura. Y comienzan a decirle a un poco de niños. ¿Saben cuántos niños aquí tienen problemas de identidad sexual? ¿Cuántos vienen con un problema emocional? ¿A cuántos les falta fortaleza en la capacidad crítica? ¿Cuánto puede hacer un mensaje de esto para niños de 12 años? ¿Cuál es el efecto? Ahí es donde yo tengo que saber que lo mando a encontrarse con el mundo, con principios bíblicos y de Dios. Ahí es donde yo tengo que saber. No dijo nada, llegó y me contó. Yo dije: papi, si vuelve a pasar, por favor me dices. A la segunda ocasión ya tenía 14 años. Luego le llevan al salón un personaje con un problema de salud mental, donde lo presentan como una mujer. Un momentico, pero es que es un hombre. No, pero se autopercibe mujer. Y ahí sí mi hijo le botó el cambio con 14 años y le dijo: ¿y por qué es una mujer? Y otro respondió: porque es que se siente así. Y entonces, ¿cómo me explica sus piernas y sus manos? Ya eso es capacidad de raciocinio. Porque ya lo cuestionó y le hizo una pregunta que desestabilizó a la otra persona, porque la otra persona lo único que pudo decir es: lo vamos a llevar a rectoría. No pudo decir
más. ¿Por qué? Porque es que hay algo que es marcado. Dios no se equivoca. Cuando el Señor dijo que varón y hembra los creó, esa verdad es una verdad de Dios, pero también es una verdad biológica, evidente y visible. Y entonces dijo, lo vamos a llevar a rectoría, y vino diciendo, mi papá me van a llevar a rectoría, me contó por qué, yo le dije, no te preocupes, ojalá me llamen. Nunca me llamaron. Hermano, nuestros hijos necesitan que nosotros tengamos un tiempo para ellos. Hoy estamos en un tiempo difícil, donde estamos juntos pero no revueltos, y nosotros estamos cerca y a la vez tan lejos, porque hay un sistema que nos ha dividido, donde muchas veces no nos vemos frente a frente para dialogar, siquiera 10 minuticos. ¿Cuánto hace que no hablas con los tuyos? Entre 10 y 15 minutos sin que algo nos interrumpa la charla. No sé, y es bueno cuestionarnos y preguntarnos, porque es que en ese proceso es donde nosotros podemos tener la oportunidad de instruir al niño, al joven, al adolescente en su camino. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad? Hermanos, las oportunidades más especiales que nosotros tenemos para hablar con los nuestros, no nos los puede robar el enemigo, ni una ansiedad que nos ha creado estos aparatos tecnológicos. No nos pueden robar el espacio que es para los nuestros. Pero ¿sabe una cosa? Si es posible salirle a este sistema, si es posible. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que comenzar a generar poco a poco hábitos saludables. La mesa de nuestra casa es un espacio libre de tecnología, el comedor. ¿Cuándo tomé la decisión? Cuando estaba viendo que era un problema. Y cuando yo entendí que era un problema, y mi familia, tenemos que cambiar esto. La mesa de donde nos sentamos a comer tiene que ser un espacio libre de tecnología. Y todos dijeron, sí, nos parece bien. Y sabe una cosa, eso ha hecho que incluso después de terminar de comer no tengamos la ansiedad de irnos cada uno por nuestro lado, sino de que podamos charlar un poquitico. Y yo he dicho, wow, qué bendición. Si podemos terminar dialogando después de haber cenado. Si podemos terminar incluso jugando algún juego de mesa después de haber cenado juntos. Pero cuando esto se entrometía, hermano, cada uno era con el afán de salir por un lado, muchas gracias, uno para el mueble, otro para la esquina y otro en la mesa. No se puede. Eso es lo que quiere el enemigo, separarnos. Divide y vencerás. Divídalos en las casas y vas a vencer. Y así es que el enemigo viene venciendo cuando nos ha comenzado a dividir en la casa. Pero qué bueno, mis hermanos, en esta noche poder entender, hermanos, que nos siguen en la transmisión, que una de las cosas que no se pueden pasar por alto, y menos en estos tiempos difíciles de tanto pecado, de incertidumbre y de ataque ideológico, es dejar el principio de antes de acostarnos o en un momento de la casa, poder reunirnos juntos a transmitirles en el hogar los principios de Dios. ¿Sabe cómo esta iglesia, la iglesia pentecostal, se hizo fuerte? Se hizo fuerte a partir de unas familias que eran capaces de vivir hábitos espirituales saludables, y donde el culto no terminaba aquí, sino que terminaba en la casa. Hermanos, que eso nos lo repiten tantas veces. Ok, ¿y cuántas veces lo hacemos? Hermano, pero es que el pastor lo ha dicho muchas veces. No importa, vamos a repetirlo en el nombre de Jesús hasta que entendamos que ese es un principio bíblico, que es un mandamiento, y que nosotros no podemos olvidar que la primera fuente de sabiduría de los nuestros, hermanos, no es la iglesia, es la casa. Por eso tu casa es un espacio donde la presencia del Señor debe seguir activa, no puede parar. Aquí es donde vamos a levantar muros de protección frente a lo que viene atacando, ojo, la familia, la iglesia,
y los principios cristianos. Tenga la amabilidad de estar en pie, querido hermano. ¿Qué tal si le agradecemos al Señor? ¿Qué tal si en esta hora tú te dispones a orar y decirle: Señor, voy a trabajar más por la protección de los míos? Señor, me voy a preparar, a capacitar, porque algún momento alguien va a necesitar de mí como hijo de Dios. Hermano, hoy nosotros tenemos muchas herramientas. Las primeras armas que tenemos son espirituales, y segundo, las herramientas que tenemos hoy para enfrentar ese sistema ideológico también son muchas. ¿Qué necesitamos? Una iglesia diligente, una iglesia que se disponga, una iglesia que se concientice de la realidad que estamos viviendo. Soberano Dios y Padre Celestial, hoy el mundo nos plantea un desafío terrible, oh Dios. Parece que nadie dice nada y todo pasa desapercibido, y vamos viendo cómo el mundo se pierde entre más días, Señor, y vamos viendo cómo el enemigo destruye la sexualidad de la sociedad. Pero Señor, nosotros estamos aquí no solo para predicar el Evangelio, no solo para orar por los perdidos, sino para hacer una defensa crítica, una defensa férrea de los principios y de la verdad. No nos van a engañar, no vamos a normalizar estas prácticas, no, Señor. Vamos a hacer defensa, vamos a dar un mensaje de esperanza para el que lo necesite. Vamos a orar y vamos a ayudar a aquel que tenga un problema de orientación sexual, porque nosotros todavía tenemos al Dios Todopoderoso, al que creó el ser humano perfecto, al que todo lo hizo bueno. Todavía está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si le rendimos un aplauso a Él en esta hora? Amén, amén. Comprométase, hermano, con su familia, con sus vecinos, con sus nietos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana